Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como les informara en el segmento inicial de presentación del programa y del tema de esta noche. Vamos a hablar de cómo un sector importantísimo de la prensa nacional enfoca y ve las perspectivas nacionales desde el punto de vista del COVID-19 y las elecciones programadas para el 5 de julio, donde se va a decidir el destino democrático posiblemente de la República Dominicana y que habrá realmente un cambio de gobierno que deberá instalarse, cualquiera que sea el ganador, el 16 de agosto, tomando en cuenta que ese día también se van a escoger todos los miembros del Congreso de la República. Y como les informara en el segmento anterior, contamos con la muy grata y honrosa presencia de tres destacados periodistas, los señores Percio Maldonado, director del periódico Diario, El Nuevo Diario, el licenciado José Monegro, director del periódico El Día, y Alex Jiménez, director del periódico Primicias. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se ven las elecciones del 5 de julio? ¿Creen ustedes que hay muchos obstáculos todavía? ¿Creen ustedes que el hecho de que no pudimos entrar a la tercera fase programada por el gobierno dominicano debido a que se han seguido aumentando los contagiados por el COVID-19 podría ser un obstáculo, un valladar a la feliz realización de las elecciones del 5 de julio? ¿Con quién comenzamos? ¿No? ¿Por edad? Por edad. Gracias, Miguel. Bueno, yo creo que estas elecciones son muy particulares, ¿verdad? Por las circunstancias justo del COVID. E incluso es un desafío importante para la República Dominicana, para la Junta Central Electoral, para los partidos y, en fin, para el país en definitiva, porque estas serán las primeras elecciones hechas en América Latina en la etapa del COVID. Es decir, que nosotros vamos a tener que experimentar o tener esta experiencia en un momento en que estamos reabriendo el país, y yo creo que como una cosa lógica, si todos estábamos trancados de alguna manera y comenzamos entonces a socializar con la observación de que la mayoría de las personas no toman en cuenta las reglas de cuidado, lo lógico es que aumente el contagio y aumente las complicaciones en el virus. Sin olvidar que las proyecciones que han hecho la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la zona americana estaba proyectado justamente para que en mayo y junio tuviese el pico alto de la pandemia. Aún así, y sin ignorar, digamos, las tensiones de febrero, por la suspensión de febrero y todo este proceso que hemos tenido, yo creo que el país ha ido avanzando en la organización de las elecciones. Y yo diría que en términos logísticos prácticamente todo está listo, porque si faltaba alguna cosa importante era la dirección técnica de informática, que en el día de hoy justamente aparece en la prensa nacional anunciando a un nuevo director, que era la persona que quedó sustituyendo al anterior director que fue sustituido con los conflictos de febrero. Y creo que fue una designación bastante acogida, porque ha sido con el consenso de los partidos políticos, lo que quiere decir que no ha generado un conflicto en torno a esto. Tal vez aquí el miedo pudiera ser el hecho de que los propios partidos no tengan la comprensión del momento y estén discutiendo, a veces pienso discutiendo cosas sin poco sentido, solamente por confrontar en el plano de la política, y pudieran estar generando un poco de pánico, sobre todo para un segmento de la población que se pueda considerar de alto riesgo y que entonces tenga el temor de acercarse el día de las elecciones para ir a votar. Creo que las elecciones tienen un tiempo bastante razonable para ejercer el voto de manera fluida, dispersa, desde por la mañana, a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde. Si uno toma en cuenta que cada mesa, cada centro de votación tiene alrededor de 600 personas y cada centro de esto va a tener 3 estaciones de votación, es decir, lo que quiere decir que hay 3 personas que pueden votar simultáneamente. Cuando tú divides esos 600 personas entre 3, te da 200 personas. Eso quiere decir que en 10 horas que vamos a tener, yo creo que hay tiempo suficiente si la gente no deja para último, para irse a aglomerar
4 de la tarde, a las 5 de la tarde, para querer ejercer el voto. Pero si se comienza a votar desde las 7 de la mañana, yo pienso que hay un ambiente bastante razonable, a pesar del COVID, para que estas elecciones se puedan celebrar con éxito. Recordemos que la tradición ha sido que aun cuando venza el horario de la votación, todos los que estén en la mesa, en el colegio electoral que le toca votar, aunque no hayan votado, se va a aceptar su voto incluso por encima de la hora establecida. Pero hay una restricción establecida a esa vieja práctica, y es que llegada a las 5 de la tarde, el presidente de la mesa debe salir a la fila y retirar la cédula de los que están en fila. De manera que cuando el presidente haga eso, si alguien llegó después de que él hizo ese proceso... Exacto. Digo yo que tiene los que están ya presentes claro, haciendo fila. Sí. Bueno, efectivamente estamos en un momento inédito para el mundo entero, para todo el mundo. O sea, todo lo que estamos viviendo es nuevo para todos. Por lo tanto, no hay un referente en ningún sentido de la palabra en cuanto a todo lo que está vinculado con el COVID. Yo personalmente entiendo que sí, que va a tener un efecto, que algunos grupos de tipos de personas restringirán su participación electoral. Estamos viendo, no ha habido un desbordamiento más allá de lo lógico pensable, por lo menos hasta hoy. Ya las alarmas están encendidas porque sí ha habido un crecimiento de la cantidad de internos y de utilización de unidades de cuidados intensivos. Pero lo que está ocurriendo había que esperarlo en virtud de que tenemos más personas con COVID en la calle y hay más personas en la calle, por lo tanto, más contagio va a haber. Sin embargo, el cuidado que tienen grupos sensibles, como son las personas de más de 60 años, personas con algún tipo de padecimiento como hipertensión, diabetes, muchas de esas personas que no son comprometidos partidarios pudieran estar replanteándose ir a arriesgarse. Yo creo que la Junta Central Electoral ha hecho un trabajo adecuado en materia de organización luego del fracaso de febrero. Yo creo que sirvió de experiencia y la Junta va por un camino adecuado. Creo que los protocolos que se están implementando de seguridad como materia del COVID-19 son también adecuados, pero en la psique de la gente está en si yo me voy a arriesgar a contraer el COVID para echar un voto. El que tiene compromiso, militancia partidaria, es muy probable que sí lo haga. Pero el que no tenga militancia partidaria y tomando en consideración de que ya no estamos en la época de los líderes que generaban esas pasiones, como eran Peña Gómez, como eran Juan Bosch, como eran Joaquín Balaguer, donde yo iba a votar en contra de Peña Gómez o iba a votar a favor de Peña Gómez aunque me llevara quien me trajo. Ya esos líderes no existen, tanto Gonzalo Castillo como Luis Abinader y Leonel Fernández Reina. Leonel sí genera esas pasiones, pero Leonel, hay que decirlo, todas las encuestas lo indican, no está entre los que están polarizando esta disputa. La disputa la están polarizando el PRM y el PLD. Y son dos candidatos que son, vamos a llamarlos tecnócratas, no son el tradicional caudillo, esos líderes que encienden pasiones que nosotros conocemos. Por lo tanto, no creo que... Pero eso es un gran avance, porque de caudillo estamos ya, yo creo que tenemos suficiente en la historia dominicana. No estoy diciendo, cuando haga la descripción... No, yo lo entiendo. Quise hacer esa salvedad. En tema de la pasión que claro. despierta. Miren, pónganse a ver la misma campaña. ¿Cuántas galletas se han dado en esta campaña? Afortunadamente, muy pocas. Que yo sepa ninguna. Eso es impensable por las pasiones que generaba. Eso es un gran avance, entonces. Es un gran avance. Pero creo sí que va a incrementar la tradicional abstención en procesos electorales en la República Dominicana. Ahora, yo tengo una preocupación. En el caso de que el COVID siga agravándose por la gente, por la actitud de la gente, porque lo que ha hecho el gobierno, muy pocos gobiernos en el mundo lo han hecho, ¿no? El gobierno incluso distribuye comida en los hogares y hace todo, le está sirviendo la comida a los estudiantes, aun cuando las escuelas están cerradas y todo eso. Pero si sigue
aumentando el número de contagios, puede darse una abstención por encima de la tradicional. La tradicional ha sido alrededor de un 30%. ¿Qué porcentaje de abstención podría, a juicio de ustedes como editorialistas y directores de grandes diarios, qué porcentaje de abstención podría quitarle legitimidad a la elección de un presidente y de un Congreso el 5 de julio? No estoy hablando de legalidad, estoy hablando de legitimidad. Miguel, yo creo que la abstención se va a mantener en niveles manejables. Alex, prende tu cámara. Bueno, ya, está bien. Adelante, Alex. Los partidos políticos van a llevar a votar a su gente. Aquí, por ejemplo, hay una población votante que ha recibido subsidio desde el año 1996, que regularmente son los que se levantan temprano a votar. Y quienes están en la oposición ya saben que su principal trabajo es llevar a la gente a votar más en la situación actual del COVID-19, que es un sector como la clase media y sectores disgustados que van a tratar de ir a votar. Entonces, la abstención es un tema que vamos a tener que analizar posterior a las elecciones. Yo creo que la gente va a votar. Y sobre el cuidado de la gente, las mascarillas que se importaron por pipa, como dice popularmente el pueblo, mascarilla 12, a 15, a 20, 30, la gente va a tener la oportunidad de comprar mascarillas caseras para ir a votar. Y otros tendrán sus pastas de jabón de cuava, el producto popular dominicano, para lavarse las manos. Otros van a apelar a los guantes y muchos van a evitar que le pongan la tinta en los dedos por temor al coronavirus. Es decir, que son unas elecciones que tienen muchos elementos a analizar. Ahora, ¿por qué todas esas medidas que parecen que regresamos al pasado? Por ejemplo, el tintado de los dedos. Eso es muy problemático porque todo el mundo sabe que las manos son un elemento de contagio, ¿no? De transmisión del virus. Eso es un riesgo porque realmente el primero que a quien tinten en un dedo, ese quizás no tenga problemas, pero todos los demás pueden correr el riesgo, ¿no? Si el primero tiene un contagio o si otros después tienen un contagio. A mí me parece que esa exigencia de los partidos políticos, porque fue una exigencia de los partidos políticos, lo que demuestra realmente el celo de esas organizaciones políticas y el hecho de que los partidos piensan que, como suelen muchos de ellos hacer trampa, piensan que los ciudadanos también somos unos tramposos. Porque aquí, de acuerdo con el padrón electoral, es imposible votar dos veces. Es imposible votar dos veces. Miguel, eso forma parte de las fábulas urbanas en la República Dominicana. Aquí se cuenta el voto que se echa. Los fraudes a los que se hacen referencia en el país, en la República Dominicana, ya no son fraudes en el momento de la votación ni posteriormente a la votación. Tú me puedes hablar de clientelismo, tú me puedes hablar de que yo movilizo gente, tú me podrás hablar de todas esas cosas, pero el voto que se echa, por lo tanto, yo creo que es un absurdo el que hayamos vuelto a la tinta, pero es un absurdo no de la Junta Central Electoral, es un absurdo de los partidos que fueron que obligaron a la implementación de eso que ya es del medioevo electoral dominicano. Yo no sé si ustedes recuerdan que también, además del tintado, había que darle había que afeitar la muñeca, rasurar la muñeca. Sí, sí. Ahora cosa... eso, Miguel. Rasuraban. Sí, bueno, yo pienso, Miguel, que... Yo espero que no nos corten la muñeca. No, pero yo creo que dentro de esos absurdos que hemos ido agregando, digamos, como testimonio de la falta de confianza y de sospecha con que actuamos en la vida política, por lo menos en esta circunstancia quitaron lo de la huella. Es decir, ya no va a haber que poner la huella, que también fue algo que se agregó, digamos, al entintado. En este caso se quitó la huella. Pero quizás retornando un poco a la pregunta o tu inquietud sobre el nivel de abstención, como hemos visto, esta es una experiencia nueva que posiblemente nadie tenga con exactitud lo que va a pasar. Pero yo pienso que en países como lo nuestro, una elección presidencial toca demasiados intereses y afecta mucho
para bien y para mal a muchos sectores. Y yo creo que eso despierta un gran interés digamos, en las elecciones. Y pienso que es probable que no votemos en el nivel que lo hemos hecho tradicionalmente, digamos, de un 70, alrededor de un 70%, pero yo pienso que casi es seguro que aquí va a votar más del 50%. Yo diría entre 50 y 60% de la gente puede votar. Y yo te diría que en estos días que faltan, esta recta final que faltan, la responsabilidad de promover el voto no debe recaer solo en la Junta. Yo creo que los partidos deberían hacer su gran esfuerzo de convocar a la gente a las urnas. Y quizás a veces se meten en unas acciones que más que convidar a la gente, lo que hace es que meten un poco de miedo, un poco de pánico, cuando los partidos lo que necesitan es que la gente vaya a votar. Porque al final, y creo que tú planteas un tema interesante sobre el tema de la legitimidad. Bueno, cuando un presidente es legítimo en una circunstancia como esta, cuando saque el 50, cuando vote el 50, vote el 60, vote el 70, yo creo que estamos en una situación especial en que quizás los mismos partidos de la oposición son los que más han insistido en las elecciones. Por tanto, estas elecciones serán válidas con la gente que vayan a votar el día de las urnas. Y creo que ese es un elemento importante como para que quien pierde estas elecciones después no quiera alegar ilegitimidad de un gobierno porque la gente no fue a votar. Aquí hay, por suerte, aquí más del 50% del padrón electoral está conformado por gente entre 18 y 40 años. Y hay una franja de 49% que está entre 49 y 79 años. Es probable que arriba, esa franja última de arriba, 60, 65, 70, 79 y más años, ahí haya un voto e incluso que pueda ser gobernado hasta por la propia familia, por ejemplo, ¿verdad? Si tú tienes a tu padre o a tu madre ya en una edad delicada, ya es posible que ella ni siquiera decida si va a votar. Eres tú el que le dice, no, tú no vas a votar, ni yo te voy a llevar a votar, porque corre un riesgo. Y es probable que ese voto no vaya a ejercer, sobre todo porque es un voto que ya no está tan involucrado en la vida cotidiana, digamos, de intereses económicos, de intereses políticos, un voto más apacible que está en la casa, y su vida se le alteraría menos si cambia un gobierno. Por tanto, yo creo que en esta recta final, yo creo que el esfuerzo de los partidos, tanto el oficialista como los partidos de oposición, ha de ser de convidar a la gente a votar, es decir, de generar confianza en que la gente vaya y vote, porque uno de los obstáculos que parecía visible y como fuente de conflicto era el voto en el exterior. Y eso se ha resuelto, excepto algunos países que no han autorizado, como el caso de Canadá, y esos electores de Canadá se transfirieron a la ciudad más cercana, que creo que es la ciudad de Nueva York, y otros puntos. Pero bueno, si algunos de esos electores no pueden votar porque no se puedan trasladar del país donde residen, no ha sido por falta del esfuerzo de República Dominicana para que ellos voten, ha sido una prohibición del país donde ellos residen. Por tanto, ese va a ser un argumento que no va a tener fuerza como para rechazar de que ahí no se pudo votar. Claro, porque eso está ajeno a la voluntad y decisión claro, de las autoridades dominicanas. Claro, así es. Así como veo yo un poco el escenario hacia el 5 de julio. Monegro, ¿cómo? Sí, dígame, señor Jiménez. Mira, yo creo que hay un elemento favorable a las elecciones y es el número elevado de candidatos que provienen de organizaciones barriales, de las organizaciones no gubernamentales, esos grupos que protestaron frente a la Junta Central Electoral con todos esos jóvenes. Yo creo que va a haber una alta votación por esa vía y esa gente está motivando mucho el voto y eso es positivo para que la gente se integre en las comunidades barriales y regionales. Y ya tuviste, por ejemplo, o vimos en las elecciones del 15 de marzo, como por ejemplo, candidatos de ese tipo que estoy mencionando, como Mario Sosa, obtuvo una de las mayores votaciones como regidor en el Distrito Nacional y se presentó en una bicicleta el día de la juramentación, desde su casa en una bicicleta, en un nuevo estilo de hacer política. Es decir, que hay núcleos nuevos que van a respaldar las elecciones y por ahí creo que hay positividad. Bien, caballero, yo tengo que hacer una pausa, les pido excusa por ello,
Pero regresamos después de ella. Los amigos televidentes continúen con nosotros. Edición Nocturna regresa con nuestros distinguidos invitados después de esta pausa.